En el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con un problema dentro de la iglesia. Comienza el capítulo diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es interesante que había judíos, los que se consideraban judíos hebreos, que habían vivido siempre en la tierra de Israel. Pero con la llegada del Imperio Romano se habían formado algunas colonias fuera de Israel. Eran colonias judías que tenían una gran influencia helénica, una gran influencia de los griegos. Estos judíos, cuando sentían que envejecían, volvían a la tierra de Israel para que sus cuerpos fueran sepultados en su tierra. Y por eso había muchos judíos helenistas que se habían radicado nuevamente en Jerusalén y muchas viudas que a lo mejor ya habían enterrado a sus esposos en la ciudad de Jerusalén o en las afueras de Jerusalén y que estaban en el lugar. Ahora, había un choque, había un problema de tradiciones. Los judíos que habían permanecido en Israel se consideraban hebreos no contaminados, mientras que los que habían ido a las colonias tenían un pensamiento más abierto, eran más proclives a lo griego, por eso decimos helenistas. Y bueno, había roces, esos roces que a veces son incomprensibles, pero que existen. Sentían que había una diferencia entre ellos. Y esos roces creaban resentimientos, seguramente infantiles, y sobre todo en el reparto de alimentos, porque la iglesia repartía los alimentos entre los desamparados, y las viudas estaban totalmente desamparadas. Por lo tanto, surge un cáncer de la iglesia que es la murmuración. La murmuración está condenada en toda la palabra de Dios, así como los chismes, las habladurías, pero sin embargo ha sido el pecado más difícil de desarraigar. Y estuvo presente en la iglesia primitiva. Comenzaron a murmurar, en vez de presentar el problema directamente a los apóstoles diciéndoles: creemos esto, empezaron a murmurar. Por supuesto que los apóstoles, llegó a los oídos de los apóstoles esto, y ellos tuvieron que interpretar lo que estaba pasando. Y lo interpretaron con mucha corrección, porque dijeron: esto tiene que ser una obra de Satanás para sacarnos a nosotros de lo que es nuestro trabajo específico, que es enseñar la palabra de Dios y orar por este pueblo. Y eso aparece en el versículo 2, donde ellos lo dicen abiertamente, y en el versículo 4, donde afirman cuál va a ser la tarea que ellos van a llevar adelante. Pero para solucionar el problema, surge entonces la figura dentro de la iglesia de lo que hoy llamamos el diácono, y que se sigue llamando así en varias partes de la Escritura. Diácono, la palabra diácono, significa siervo, significa el que sirve. Está emparentada con los ministerios prácticos. Diaconado habla de ministerios prácticos. Ahí no era un asunto simplemente de exponer la palabra de Dios y alimentar espiritualmente, sino que la obra del Señor tiene aspectos prácticos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con, como en este caso, con la distribución de las ofrendas que habían recibido. Y entonces ellos dijeron: bueno, hay que crear un ministerio práctico, hay que crear un cuerpo de gente que esté trabajando en esto para que no se nos vaya a nosotros el tiempo en otra cosa. Pero ellos pusieron algunos requisitos. ¿Cómo tenía que ser la persona que fuera designada para repartir y servir en las mesas, para que estuviera en medio de esta discusión y repartiera equitativamente? Ellos pusieron algunas condiciones. Y fíjense que la condición no pasaba por la habilidad que tenían en las cosas prácticas, sino dijeron: queremos varones que sean de buen testimonio. Esto hablaba de que buscaban para trabajar en la iglesia gente cuya vida diaria realmente honrará al Señor. Testimonio es lo que veían los demás, que la gente que los miraba viera en ellos vidas cristianas realmente. En segundo lugar, y como necesidad para que haya buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, que tuvieran una vida espiritual en relación con el Espíritu Santo.
Y por último se habla de que tuvieran sabiduría, la inteligencia espiritual como para distribuir. Como los apóstoles eran hebreos, si ellos hubieran elegido, hubieran seguido las murmuraciones. Entonces les dijo, bueno, elijan de entre ustedes a estos 7 varones, pero que tengan estas características. Y por supuesto que los eligieron, y entre ellos eligieron a 2 personas que se van a destacar. Esteban, que fue el primer mártir de los cristianos, y por otro lado Felipe, que fue el evangelista. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10, son las palabras de Jesús. El que es fiel en lo muy poco, pensemos, los habían puesto para servir en las mesas, también en lo más es fiel. Y tuvieron que encabezar el testimonio frente a las autoridades judías, Esteban, y la predicación en Samaria, Felipe. Es interesante. Los apóstoles dieron una solución espiritual, rápida, efectiva. El resultado aparece en el versículo 7. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, cosa notable. El problema de las murmuraciones sin resolver detienen la obra de Dios, pero cuando se los resuelve, como lo resolvieron los apóstoles, con una medida espiritual rápida y efectiva, entonces tenemos el camino abierto para que el Espíritu Santo siga trabajando. Nos detenemos en esta lección y comenzamos a estudiarla.